corazón hacia el resto del cuerpo. Exacto, ¿verdad? Llevan sangre del corazón al resto del cuerpo. En sí, estos vasos sanguíneos no van a ser otra cosa más, doctores, que conductos, ¿sale? Van a ser unos conductos. ¿Cómo creen que sean estos conductos? ¿Creen que sean conductos rígidos o qué característica creen ustedes que tengan? Pues son como más, resistentes, ¿no? Por la presión que llevan. Ujú. Son resistentes, sí. Pero ¿cómo serán? ¿Serán rígidos? ¿Cómo lo imaginan? Elásticos. Son elásticos, ¿verdad? Son conductos elásticos, ¿sí? ¿Y qué otra característica creen que tengan? ¿Qué hacen los vasos sanguíneos? ¿Qué hacen? Se contraen. Cuando Y- Exacto, se contraen. Entonces, también son contráctiles, ¿sí? Si decimos, doctores, que los vasos se contraen, las arterias se contraen, ¿qué deben de tener entonces? ¿Qué deben de músculo, tener? Músculo, ¿verdad? Entonces van a tener músculo. La pregunta es, ¿yo puedo controlar la contracción de mis arterias? ¿no? Entonces, acuérdense que yo les dije, hay músculo. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Cardíaco. Cardíaco. Hay músculo que está pegado a los huesos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chico. Esquelético, ¿no? Y hay un músculo que no se lleva con nadie y que no le gusta que le den órdenes y que él hace lo que se le hinche en la gana. Y es el músculo que, el músculo, a ver, ilústrenme. El músculo, Visceral. ¿sale? Es el músculo liso, como dice el doctor Saúl, excelente, ¿verdad? ¿Qué otras características? Decimos por ahí, bueno, no lo hemos dicho, pero creo que se los dije algún día en el laboratorio. Este, em, Decíamos por ahí que las venas, doctores, tienen, no tienen una capa muscular como las arterias. Por eso las venas no se contraen. Eso hace que la sangre venosa se quede estancada ahí. Las venas regresan la sangre cuando los músculos donde están se contraen. Entonces, por eso, yo debo de caminar para que las venas en mis piernas hagan el retorno sanguíneo. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en esas pacientes que no caminan, están todo el tiempo sentadas? ¿Cómo se les forman esas venas en las piernas? Como que son los famosos edemas, ¿no? Aparte, eso es algo secundario cuando ya hay una insuficiencia venosa. Pero ¿cómo se le ven las venas? ¿Cómo se ven? ¿Se ven rectas, bonitas o cómo se ven? No, pues todas chuecas. Chuecas, tortuosas, feas, saltadas. ¿A eso cómo le dicen? Ah, tengo. ¿Qué dicen las señoras? Ah, es que tengo Varices. Sí. las varices, ¿no? Y eso es porque las venas tienen válvulas, ¿sí? Tienen válvulas, como en el corazón, que habíamos visto las válvulas, ¿no? Y entonces cuando esas válvulas disfuncionan, la sangre se estanca. Y si se estanca, ya no puede pasar. Y entonces se forman las varices. Una diferencia entre las arterias y las venas es que las arterias no tienen válvulas, doctores, ¿sí? No tienen válvulas. Y hay una gran clasificación de arterias que van a ir aprendiendo a lo largo de la vida, principalmente cuando lleven histología. Pero vamos a platicar de algunas generalidades, ¿sí? ¿Alguien de aquí de los grandulones que van a ir a concursar es instructor de histo? Por ahí pónganme si sí o si no, No, ninguno. ¿no? Bueno, Bueno, pero yo creo que se deben de acordar de su histología, ¿verdad? ¿Cuáles son las capas que tiene una arteria? Principalmente tiene tres, ¿no? ¿Y cómo se llaman? Para que se las aprendan los chiquitos. A ver, Saúl, por ahí te recuerdo a ti.
¿Cuáles son? Háblanos, ilústranos. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el Ross de histología? Grandioso libro de histología, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuántas capas tienen? Tienen tres túnicas, ¿no? Una túnica íntima, una media y una túnica externa, ¿verdad? Entonces, yo debo de recordar, todas las arterias tienen túnicas, ¿sale? Apréndanselo, chamacos. Tienen túnicas, ¿sí? Tienen, aquí vamos a mejor sacar una llave bonita, bien hecha, así. Tienen una túnica íntima, ¿sí? Tienen una túnica media y tienen una túnica adventicia, ¿sí? Ahí está, ¿sale? Apréndanselas. Una túnica íntima, media y adventicia, ¿sale? La adventicia es la externa. Ahora vean, este es un vaso sanguíneo, esa es una arteria, ¿sale? Y a esta arteria, digamos, es un tubito así, y yo le metí cuchillo acá. Y entonces le estoy viendo como la pared superior, el techo y el piso de la arteria, ¿no? Vean, esto de acá es músculo, doctores. Es músculo. ¿Qué músculo dijimos que formaba o tenían las arterias? A ver, díganme. A ver, liso, ¿verdad, doctora Aurora? Excelente. Ahora, debajo va a haber, hay cuatro tejidos básicos en la vida que deben de aprender. El tejido epitelial, ¿sí? El tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido conectivo, ¿sale? El tejido epitelial se divide en varios tipos. Yo creo que ya lo vieron con la Miss Verita, ustedes que llevan Biocel, ¿no? ¿Sí lo vieron o no? Por ahí díganme, para que no lo repitan. A ver, Angelito, ¿lo vieron o no lo vieron? Pues al menos nosotros no, no, al menos no recuerdo. Ah, bueno, entonces se los voy a explicar. El epitelio es todo el tejido de revestimiento que recubre y protege a todo el cuerpo. Por ejemplo, la piel. Y hay varios tipos de epitelio. Vean, hay un epitelio plano, son células planas. Hay un epitelio cúbico, que son células cuadradas. Hay un epitelio cilíndrico, ¿sí? Que son células cilíndricas. Estos epitelios van a ir eh, ayudándose de sí mismos. Por ejemplo, el plano, vean, ahí está un epitelio plano. Están unidas por varios tipos de uniones, adherens, gap, ¿sí? Este, y cuando está así se llama epitelio plano simple, porque es una capa. Pues si yo aquí le pusiera más, como si pegara yo una pared, ¿no? Ahí con blocks y cemento, entonces sería epitelio plano estratificado. Y así, cada uno, ¿no? Entonces aquí, el, ese epitelio va a ir cambiando de nombre, ¿sí? Dependiendo del órgano en el que esté. Por ejemplo, va a ayudar a formar cerosas, ¿sí? También, por ejemplo, en el peritoneo. Y aquí en los vasos, yo voy a encontrarlo aquí adentro, ¿sí? En la túnica, ¿qué túnica sería esta entonces? Si está adentro, Íntima. la túnica íntima. Exacto. Entonces, ¿están viendo aquí qué tipo de células son? Planas, cúbicas, cilíndricas. A ver, queridos doctores, Planas. planas. Y entonces ya les dije, se están agarrando de la mano, ¿no? Ahí con sus manitas, una y otra. Y su manita de esta, le está agarrando la manita, a la otra y la otra, a la otra. Entonces, están formando un epitelio plano que, ¿qué? Simple. Simple, ¿verdad? Y a esto se le cambia el nombre y se le llama endotelio, ¿sale? Se le conoce como endotelio. Por ejemplo, el plano simple que forma el peritoneo se conoce como mesotelio, ¿sí? Y aquí dentro, pues van mis eritrocitos. ¿Cuántos días vive un eritrocito? Que no tienen núcleo, ¿verdad? Son corpúsculos, no deberían de llamarse células, porque las células tienen núcleos. ¿Cuántos días vive un eritrocito?
120, ¿verdad? Dice el doctor Saúl, excelente. Muy bien, excelente. Ahora, vean, estas son generalidades, pero son importantes, doctores. Estas arterias, bueno, antes de pasar, el músculo, yo creo que ya lo vieron en Biocell, ¿no? Acuérdense que los músculos, todas las células tienen organelos. Y el músculo principalmente se contrae cuando se permite la entrada de iones, que qué tipo de iones son los que entran al músculo para que se contraiga. Los libera el retículo sarcoplásmico y permite este, que la actina y la miosina permitan la contracción muscular. ¿Cómo se llama ese ion? Que es un catión. ¿Ion de calcio? Ujú. El ion calcio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imagínense, aquí va fluyendo el agua. El agua, imagínense que es una manguera, ¿no? Ahora, este flujo tiene nombre, doctores. Ustedes lo deben de saber. Es un flujo, yo se los dije cuando estábamos en el laboratorio. ¿Cómo se llama? Es un flujo que no hace ruido. Empieza con L. ¿Cómo se llama? A ver. Ahora, mucha atención que me presta, chamacos. ¿Cómo se llama ese flujo? Laminar, dice el doctor Saúl, ¿verdad? Es el flujo laminar. Habíamos dicho en el laboratorio, cuando ese flujo se vuelve turbulento, escucho ¿qué? Pongo el esteto. ¿Qué escucho? Doctora Bere, no anda por aquí. Ah, no, no anda por acá hoy. Este, ¿Qué escucho? Soplos, ¿no? Entonces recuérdenlo, hay un flujo laminar. ¿Qué pasa? Imagínense que es una manguera. ¿Qué pasa si yo a esa manguera en la punta le pongo el dedo? ¿Qué pasa con esa agua que va fluyendo por ahí? ¿Cómo va a salir? ¿Igual con como iba corriendo? El doctor América, ¿usted qué piensa? ¿Cómo saldría esa agua? Más opresión. Con más presión. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión, esos vasos a veces pueden que estén haciendo vasoconstricción, ¿no? Se contraen. Y entonces, si están contraídos, aumenta la presión arterial. De allí que a nivel muscular yo pueda ocupar algún tipo de fármaco para hacer que se relaje, ¿no? Y entonces, si se relaja ese vaso, se hace vasodilatación, pues entonces la sangre va a ir con menos presión y va a disminuir la presión arterial. ¿Qué fármacos, por ejemplo, actúan a ese nivel? A ver, doctora Yare, ¿qué fármacos actúan a ese nivel? Inhibiendo los canales de calcio, que son calcio antagonistas, ¿no? Por ejemplo, un Nif- fármaco. Nifedipino. Nifedipino, por ejemplo, ¿no? Nifedipino, el amlodipino. Son fármacos que pueden ustedes dar cuando tengan un paciente con hipertensión, ¿verdad? ¿De cuánto viene la presentación del nifedipino? A ver, a los viejones de aquí. ¿Viene en cápsulas? ¿En qué? ¿En pastillas? ¿Tabletas? ¿En qué viene? ¿En solución inyectable? Generalmente vienen tabletas de cuántos miligramos, De 20, 30 y de 30 60, creo. principalmente, ¿no? Son de liberación prolongada y le dicen al paciente, póngaselo bajo la lengua, ¿sale? Entonces ahí le vamos agarrando la onda, ya aprendieron algo de algún medicamento para darle a los pacientes hipertensos. Ya cuando sean más viejones van a aprender cuándo darlo, cuáles son los efectos adversos, en dónde lo puedo dar, en dónde no lo puedo dar, y así, ¿sale? Y bueno, a las arterias, doctores, yo también las voy a dividir por calibres, ¿sí? Yo no les puedo empezar a hablar de arterias si ustedes no saben de qué estamos hablando, ¿vale? Van a saberse, la aorta, la subclavia, la carótida. Pero pues si no sé qué es una arteria, no sé cómo se divide, pues ¿de qué me sirve? De nada, ¿sale? Entonces, vean, yo puedo dividirlas por calibres. ¿Cómo está eso, no? Calibre 22, 45, 50, 223. ¿Qué calibre, no? Pues no, no es un calibre así pues de armas, ¿no? Es un calibre más fácil, un calibre grueso o delgado, ¿sale? Ahí está. Entonces,
Vamos a platicar rápidamente de los calibres. Muy bien, entonces vean, va a haber algunas arterias que sean arterias grandes, ¿sí? Así, fácil, arterias grandes. Arterias elásticas, ¿sí? Y estas arterias, grandes o elásticas, van a servir de conducción porque van a llevar un gran volumen sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué arteria se encuentra ahí? ¿Cuál es la arteria más grande que ustedes pueden sonar en su cerebro? ¿Quién me dice? La, ¿Quién me dice? La aorta, ¿verdad? La aorta. Entonces, por ejemplo, la aorta es una gran arteria, doctores, ¿sí? Otro, el tronco pulmonar, ¿sí? Es una arteria grande, ¿vale? Ahí está, el tronco pulmonar. ¿Qué otras arterias yo puedo tener? Puedo tener arterias musculares. Es una clasificación de histología, pero es importante que se la sepan. Puedo tener arterias musculares, ¿sale? Ahí está. Y entonces aquí, ¿quiénes entran ya él, por ejemplo? Son arterias que son de mediano calibre, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué arteria se imaginan ustedes que sea de mediano calibre? Que me sirve a mí para tomarle la frecuencia cardíaca al paciente, ¿no? Sin estarle toqueteando ahí el cuello porque capaz lo desmayo. la carótida común. Ah, sí, la carótida está acá arriba. Ah, no. O sea, sí puede funcionar, ¿verdad? Pero hay otras más accesibles. Las coronarias. Ah, las coronarias, le voy a sentir las coronarias, no se puede. La radial, por ejemplo, ¿sí? La arteria radial, aquí en la mano, o la arteria cubital, ¿sí? Entonces, o la arteria braquial, ¿no? Aquí. Entonces, esas arterias, por ejemplo, la radial, la braquial, son arterias de mediano calibre, ¿vale? Y por último, están las arterias pequeñitas, ¿no? Que se conocen también, ¿sí? Las pequeñitas, que se conocen como arteriolas, ¿sí? Estas arteriolas, pues van a ser las más delgaditas de todas, ¿vale? Entonces ahí está. Yo ya sé qué onda, ya sé un poquito de arterias, ya sé algunas cosas básicas. Bueno, su temario dice, déjenme le echo un ojo. Mm, primero platícales de la aorta. Bueno, entonces vean, esto yo ya lo sé. De mi corazón, ¿de qué ventrículo sale la aorta, doctores? Esto ya lo saben Del ustedes, izquierdo. del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y pasa la sangre a través de la válvula. ¿Qué válvula? La aórtica. La válvula aórtica, ¿verdad? Entonces, bien, aquí viene mi querida aorta. Ahí está. Ahí me quedó muy fea. Espérenme. Ahí está, mi aorta. ¿Vale? Muy bien. Esta aorta, que estoy viendo por acá, va a tener ramas, ¿sí? Y quiero que recuerden algo. Yo les había dicho, ¿cuáles son las principales partes de la aorta, doctores? Habíamos dicho que la aorta era una aorta que ascendente, luego, El callado y descendente, ¿no? exacto. ¿Y dónde decía yo? Aquí es callado, aquí es descendente, aquí es esto, aquí es lo otro. Ahí está la aorta. ¿Desde dónde yo lo decía, doctores? No sé, no me gusta esta cosa. Mientras piénsenle. Ya, yo todo eso se los he dicho. Yo siempre les digo, a lo mejor digan, ah, qué mamón, pero es realidad. Si ustedes se aprendieran todo lo que yo les digo, chamacos, serían excelentes, de veras serían excelentes. Pero nomás no me quieren hacer caso, pues bueno, ahí ustedes saben. Por la línea transversa de T4 y T5. No, El plano transverso, ¿de quién? T4 y T5. Del tórax, ¿no? Que pasa a nivel de T4 y T5. Entonces, aquí está mi aorta, doctores, ¿sale? Que otra vez no me gusta, pero bueno. Acuérdense que una vez que paso el plano transverso del tórax, aquí está, ¿sí? Este plano se llama plano
transverso del tórax, que ya bien nos ilustró la doctora, que se encuentra entre T4 y T5, yo puedo decir, la aorta que está para abajo es la aorta que, aquella que viene saliendo del ventrículo, Ascendente. es la aorta ascendente, ¿verdad? Aquí está, la aorta ascendente. Y luego, toda la aorta que se encuentra arriba del plano transverso del tórax es la aorta que es, ¿qué parte de la aorta? Así debe haber uno en su salón, ¿no? Que nunca platica, que no dice nada. El callado aórtico. Ujú. Aquí encuentro el callado o al arco aórtico, ¿sí? Y debajo de ese plano transverso del tórax, yo encuentro a la aorta que Descendente. descendente. Y a la aorta descendente, ¿quién la forma? La forman dos arterias, la aorta torácica y la aorta, ¿cuál? Abdominal. La abdominal, excelente. Ahora, pregunta de examen, ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta, doctores? Las primeras ramas son dos importantes. Creo Que que son las, las primarias, ¿no? mm, las coronarias, exacto, las coronarias. Una coronaria derecha y una izquierda, que ya las estudiamos a fondo. Ahora, en el callado de la aorta, doctores, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿sí? La primera rama que va a dar la aorta va a ser un tronco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tronco? Tronco braquicefálico. El tronco brachiocefálico. Yo siempre les digo, acuérdense de lo que les digo. La anatomía no es de memorizar, es de pura relación, ¿sí? Vean, tronco, pues sí, es un tronco. ¿Por qué? Porque va a dar ramas. Braquio, ¿dónde está la arteria braquial? ¿En qué parte del cuerpo? A ver, díganme, ni modo que no sepan. ¿Dónde está la arteria braquial? No me espanten. ¿Dónde está? A ver, doctor Ángel, ¿dónde está? Ilústreme. ¿Dónde está la arteria braquial? Pues en el brazo, ¿no? Brazo, ¿no? Entonces, el tronco brachiocefálico va a dar irrigación al miembro superior y cefálico, ¿a qué le suena? A cabeza, ¿no? La cabeza. Entonces va a dar irrigación también a la cabeza, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Este tronco brachiocefálico, doctores, va a dar dos ramas. Vean, va a dar una rama que se viene para acá. Vean por aquí. Una rama bien importante, bien importante. Ahí está. Y otra ramita que se viene para acá, que es una rama también importante, pero menos importante que la primera. Vamos a ilustrarla por aquí, por aquí. Vean, más o menos por acá. Ahí está esta arteria. ¿Sale? Entonces vamos a decir cuál es cuál. Ahí está, muy bien. Entonces vean, la primera va a ser la carótida común derecha. ¿Sale? Y esta va a ser la subclavia derecha. La subclavia derecha nos importaba cuando vimos vértebras, doctores, porque de ella se originaba la arteria que, la arteria que, díganme. ¿Cómo se llama? Les digo, la anatomía no es memoria, es relación. ¿Cómo se llama la arteria que va en las vértebras? Muy fácil. La Si va en arteria vertebral. la vertebral. Entonces, la arteria vertebral era rama de la arteria subclavia, ¿sí? Después, la segunda rama que va a dar aquí mi aorta va a ser otro vaso, ¿sí? Que va a ser la carótida. Ahí me quedó chueco, déjenme lo pongo más bonito. Va a ser otra carótida. Ya tengo la carótida común derecha, entonces ¿cuál me falta?
La carótida común izquierda. La carótida común izquierda, ¿verdad? Y la otra rama que dé va a ser la arteria subclavia del otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el tronco brachiocefálico se estaba originando una, ¿sí? Y entonces, pues hacía falta la otra, ¿no? Para el otro brazo. Ahí está. La subclavia izquierda. Ahí está, doctores. Entonces, ¿esto por qué me importa? Bueno, porque de aquí van a originarse muchas ramas. Vamos a empezar platicando de la subclavia. Esta arteria ya la habíamos descrito, la subclavia, pero se las voy a volver a decir porque estoy seguro que ya no se acuerdan. ¿A qué le suena sub? Que está abajo, ¿no? Y si dice subclavia, ¿le suena que está abajo de quién, doctores? De la clavícula. De la clavícula, ¿verdad? Espérame un segundo. Mm, mm, mm. Está abajo de la clavícula, ¿no? Entonces por eso se llama subclavia. Vean, esa subclavia va a ser un vaso que va a pasar por ahí, va a estar aquí, miren. Ahí está mi subclavia. Vean, ¿qué me importa a mí de la subclavia? Esta arteria subclavia tiene relación, ya les había yo platicado, con un músculo que es muy importante porque me permite dividirla. ¿Cómo se llamaba ese músculo con el que tiene relación, chamacos? Ilústrenme. Díganme, sí, sí me acuerdo ya él. No, pues me pongo triste porque digo, no, pues, pobres chamacos, les va a ir mal en la vida. ¿Cómo se llama ese músculo? A ver, ¿no? ¿Nadie? A ver, Yare, desilusióname. No es un escaleno. Exacto, muy bien. ¿Cuál de todos los escalenos? El anterior. Excelente, muy bien. Entonces, vean, aquí está la subclavia, ¿eh? También hizo sonreír. Entonces, aquí está la subclavia. Por aquí va a pasar un músculo, ¿sí? Y ese músculo la va a dividir, va a pasar ahí, ¿sale? Ese músculo, ya lo dijo por ahí la doctora, es el músculo escaleno anterior, ¿sale? Y entonces, ¿qué hace este escaleno? Pues me divide a mi subclavia en unas regiones. En la región escalénica, preescalénica y posescalénica. Fácil. La divide en tres, ¿no? Antes, durante y después. Ahí está. Muy bien. Entonces vean, ahí está, dividida. Hacia acá es hacia proximal. O sea, aquí sería hacia la aorta. Aquí les voy a poner. Aquí está la aorta. Si les preguntan qué arteria subclavia es rama directa del callado de la aorta, ¿cuál dirían? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Sí, chismes. La derecha es rama del tronco brachiocefálico. La izquierda, ¿sale? La izquierda sale directo. Vean aquí el dibujo del callado de la aorta, ¿sale? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo a la izquierda, a la subclavia izquierda, ¿sale? Vean, entonces, aquí lo primero que yo les dije, lo primero que deben de recordar es que la primerita de todas las arterias que va a ser o va a originarse la subclavia es la arteria que ya estudiamos. ¿Cómo se llamaba esa arteria, doctores? Que ya estudiamos en su momento, que se iba para las vértebras, La vertebral. la arteria vertebral, ¿vale? Esa es la primera. Y después me va a dar otra arteria, ¿sí? Que se va para abajo. Que esta arteria es bien importante, doctores. Esta que les voy a ejemplificar. ¿Por qué? Porque se va a encargar de la mayor parte de la irrigación de la cara anterior del tórax. El tórax tiene una irrigación variable. Cuando nosotros estudiamos la irrigación de la región anterior del tórax, no es la misma que de la región posterior. De la región anterior principalmente está dada por la arteria torácica, ¿sí? Y si se mete al tórax, ¿qué nombre le pondrían? ¿Torácica qué? Si se mete al tórax, torácica
Si va adentro, Interna. la torácica interna, ¿verdad? Esa va a ser bien importante. Entonces, la primera rama que da es la arteria, que repítanlo como canción para que se les quede. Vertebral. Ujú. La arteria vertebral. La segunda que da, que se va para el tórax, que es de las más importantes, es la arteria, ¿qué? Torácica interna, ¿sale? Ahí está. Y por último, va a dar un tronco, ¿sí? Que va a ser un tronco importante, que me va a dar a unas arterias que van a ir para el cuello y otras que van a ir para, para la tiroides. Entonces, este tronco, que va a dar varias arterias por ahí, va a llamarse tronco tiro cervical, ¿vale? Entonces, por ahí está. Este tronco que se llama tronco tiro cervical. Vamos a ejemplificarlo, que da algunas arterias, ¿vale? El tronco tiro cervical. Ahí está. Muy bien. Estas ramas, perdón, que ejemplificamos, son de la primera región, ¿vale? De la primera región. Entonces, aquí, esta parte es la primera región de la subclavia. La que esté aquí va a ser la segunda, ¿sí? Aquí, y aquí la tercera. Las arterias que van a salir ahora de la segunda porción va a ser solo una, pero va a ser un tronco, ¿sí? Vean, nace casi casi abajo del músculo escaleno. Va a ser otro tronco. Este tronco se va a ir, va a dar algunas ramas que van a ir al cuello y va a dar algunas otras que van a ir a las costillas, a los músculos intercostales. Entonces, ¿cómo creen que se llame? ¿Tronco qué? ¿Costo? ¿Qué? Fácil, a ver. ¿Tronco qué? ¿No? ¿No les funciona? Costo cervical. Costo cervical. Sí, ¿verdad? Fácil, ¿ya ven? ¿Cómo si les funciona el cerebro? El tronco, costo, cervical. Ahí está. ¿Cuál de los segmentos de la arteria subclavia solo da a un tronco? Ah, el segundo. ¿Sí? Fácil, ¿sale? Ahora, de ahí van a ver que, pues como el tercero no se quiere quedar solito, dice, bueno, pues yo también nomás voy a dar a uno. Y entonces viene y da a una arteria que se va para la escápula, que viene por acá, que se llama arteria dorsal escapular. ¿Sale? Y ahí está. Entonces, vean, esto es lo importante. Esto es lo que deben de saber ustedes. Más de esto es entrar a tierras salvajes, todavía no dominadas por ustedes. ¿Vale? Entonces aquí está la arteria. Ahí voy. La arteria dorsal escapular. ¿Vale? Esta arteria subclavia se va a continuar con una arteria que se va para la axila, la arteria axilar. Y luego esa arteria axilar se continúa con una arteria que se va para el brazo, que se llama arteria braquial, doctores. Fácil y sencillo, ¿sale? No tienen mucho que complicarse. Este, muy bien, ahí está, ¿sale? Luego de ahí, ¿qué otra cosa me importa? Que sepan ustedes. Vean, vengan para acá. Vamos a platicar de otra arteria bien importante que se llama arteria carótida. Vean, esta carótida que están viendo aquí, común derecha y común izquierda, van a ascender por el cuello, ¿sí? El cuello se divide en triángulos. Tenemos un triángulo donde va la arteria carótida que recibe ese nombre, triángulo carotídeo, ¿no? Ese triángulo carotídeo va a contener a la arteria carótida común. Les digo que antes los embriólogos les decían arteria carótida primitiva, ¿sale? Va esa arteria carótida común por el cuello. Esa arteria carótida común se bifurca a nivel del borde superior del cartílago. ¿Cómo se llama este cartílago? El de la ventana de Adán. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Empieza con Tiroideo. T. Tiroideo, tiroides. Tiroides, ¿verdad? Nivel del cartílago tiroides. Arriba se bifurca,
Se divide en dos, ¿sale? O también, nosotros siempre en la anatomía nos guiamos por niveles vertebrales. Entonces, esta arteria carótida común a nivel del disco intervertebral entre C3 y C4 ¿sí? Se divide y entonces da a dos, a una arteria carótida común, perdón, a una arteria carótida interna que se llama interna porque se mete dentro del cráneo y da una arteria carótida externa porque se queda afuera del cráneo y va a darle irrigación de la cara, ¿sí? De parte de la cabeza. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que la interna entra a dar irrigación al cerebro y va a formar la circulación anterior en el cerebro, ¿sale? Y la externa va a dar ramas. Esa es la diferencia. La carótida externa da ramas. La carótida interna da ramas, pero solo dentro del cráneo. Fuera del cráneo no da ninguna rama, ¿sí? Ahorita les voy a poner una imagen de disección de uno de mis maestrazos acá, el doctor Julio César Pérez, de los pocos neuroanatomistas que quedan en el país. Él es profesor de la UNAM de anatomía. Fue mi maestro del diplomado y lleva años haciendo disecciones cuando todavía se permitía la disección cadavérica en las universidades. Hizo mucha disección y tiene unas fotos hermosas, ahorita se las voy a enseñar. Entonces, vean, eso es lo que dijimos. Características fáciles. La carótida interna es la que entra al cerebro y da la irrigación en el cerebro. La externa es la que da la irrigación de la cabeza y de la cara y parte del cuello. Y parte de la tiroides también y la lengua y demás, pero ahorita lo vamos a ver. Y eso es lo importante. ¿Sale? Entonces, vean, vamos a empezar platicando de la carótida interna. La carótida interna, doctores, ¿de quién se origina? ¿De quién es rama? Vamos a volver a repetirlo. ¿De quién es rama la carótida interna? Carótida común. De la carótida común, ¿sale? Eso que están viendo ahí es un cráneo. Está partido aquí en dos y le quité lo de arriba. No sé si vieron algún día esta serie en Netflix de este güey que hizo la masacre en Texas, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó, pero ven que comía sus enlatados en los cráneos ahí de sus víctimas. Bueno, imagínense, ahí se le quita la parte de arriba de la cabeza y se queda eso. Eso que están viendo ahí ustedes se llama base del cráneo, ¿sale? Ahí estoy viendo la base del cráneo. La base del cráneo es una lata porque tiene un montón de agujeros, pero no es tema de neuro. Eso se verá después, ¿sale? Pero mientras, vean, esa es la base del cráneo. Ahora, la carótida interna es la única que entra al cráneo. Entonces, ahorita vamos a platicar por dónde entra. Vean ustedes, doctores. A nivel, dijimos, de C3 y C4 se bifurcaba la carótida. ¿Cuál era mi otra referencia para yo decir dónde se bifurcaba la carótida común? ¿Cuál era mi referencia? Yo ya dije, puede ser a nivel de C3, C4. ¿Cuál era mi otra referencia? Carótida. Leucotiroides. Exacto. Entonces, imagínense que aquí es entre C3 y C4, ¿sale? Esta arteria carótida común se bifurca y me va a dar una arteria que se va para acá, que va a dar ramas. Si da ramas, ¿qué arteria es? Fácil, va a empezar a dar ramitas. ¿Cuál es la que da ramas? Luego, luego. Se los dije hace rato. ¿La interna o la externa? La externa, ¿verdad? Que se vea que son de la UAP, doctores. Los de la UAP deben ser buenos alumnos. ¿Sí? Yo siempre lo digo. Me enorgullece mi casa de estudios, pero hay veces que me da tristeza porque ya se está perdiendo en las generaciones actuales el deseo por aprender. Ya nada más van a la escuela a pasar exámenes y eso, pues no está chido. Entonces, vean, ahí está. Y de ahí en fuera va a seguir, esta es la carótida externa, ¿sí? De ahí va a salir la carótida interna. Esa carótida interna es bien importante. Se va a ir por el cuello, ¿ven? Se va a ir por el cuello, doctores, esa arteria. Y entonces, si se va por el cuello,
¿Cómo se llamaba esa región del cuello? ¿Cómo se llaman, por ejemplo, las vértebras que están en el cuello? Vértebras que Cervicales. cervicales. Entonces, mi carótida interna, aquí les voy a poner, tiene segmentos, ¿sí? Vean, tiene segmentos. Y vamos a poner sus nombres. La neta, estos segmentos nadie se los va a enseñar más que yo. Así se los digo firmemente. ¿Por qué? Porque siempre les va a decir, la carótida interna se divide en una porción exocraneana y endocraneana. San, se acabó. Pero eso es quedarse muy vagamente con el conocimiento. Ustedes deben de saber las cosas bien. Entonces, el primer segmento va en la región cervical. Entonces, ¿cómo se va a llamar? La carótida interna en su región cervical. ¿Sí? Ahora, esta arteria empieza a girar para buscar la dirección de un foramen en el cráneo. Y la primera parte a la que llega en el cráneo es a una porción que se llama porción petrosa, ¿sí? Del hueso temporal. ¿Sí? Imagínense que este es el hueso temporal, en su porción petrosa. Entonces, su siguiente segmento, que va a ser el segmento donde está entrando al cráneo, ¿sí? Está llegando a la región petrosa del hueso temporal, va a ser la región petrosa. Les digo, tiene 7 segmentos. Ahorita los vamos a ir viendo, ¿sale? Luego de ahí se mete por aquí. Vean, este agujero que les voy a enseñar acá, de color rosita, se llama agujero carotídeo, ¿sí? Antes se llamaba lacerum, ¿sí? Aquí está el foramen lacerum tapado por una membrana fibrosa que se osifica. Y luego es el lacerum, que antes se llamaba rasgado anterior. Adelante está el conducto carotídeo. Entonces pasa por la región del lacerum, ¿sí? Por aquí viene dentro, ¿sí? Ya dentro del cráneo, ¿sí? Por ahí viene esa arteria. Y entonces su tercera región es la región lacerum, ¿sí? Ahí está. Y luego de ahí sale por este foramen que se llama agujero carotídeo y entonces se mete acá en esta parte temporal, del hueso temporal, del ala mayor del esfenoides, perdón, se mete por ahí y va rodeado de unas, pues de una vena grandota, para que lo entiendan así, pero va rodeado de un seno que se llama seno cavernoso. Vamos a ejemplificarlo aquí. Venía la porción petrosa, ¿sí? Ahí curveó y salió por el agujero carotídeo. Una vez que sale por el agujero carotídeo, se mete, ¿sí? A la porción, se mete al seno cavernoso, ¿no? Pues vean, aquí está saliendo del agujero carotídeo. Este es el agujero carotídeo, ¿sí? ¿Dónde está el agujero carotídeo? Bueno, está dentro del cráneo, ¿sí? A nivel del ala mayor del esfenoides, en la unión del ala mayor del esfenoides con el hueso temporal. ¿Sale? Ahí está, el agujero carotídeo. Una vez que sale esa carótida, se mete aquí y va rodeada de una gran vena, que la voy a poner de color azul. Va rodeada de una gran vena, ¿sí? Que se llama seno cavernoso, ¿sí? Se va por el seno cavernoso y entonces ahí va su cuarto segmento. Vean, su cuarto segmento. Se va a llamar segmento cavernoso, ¿sí? Luego ahí ustedes ven estos piquitos que se ven acá, vean, estos piquitos de hueso se llaman clinoides. Puta que- Se llaman clinoides, ¿sí? Y son las clinoides anteriores. Ahí está. Entonces, esta carótida, pues se viene por acá y entonces lo que hace es que rodea la clinoides y forma un, dice la literatura, un sifón. ¿Qué quiere decir que hace como esto? Como que se curva, ¿no? Y entonces se pasa, vean, hace esto. Nada más que más bonito, ¿verdad? Que yo lo hago muy feo, porque soy mal dibujante. Pero hace esto más o menos así. Me quedó muy gacho. A ver, déjenme lo compongo. Más o menos hace esto. Así. ¿Sale? Bueno, esto lo voy a componer para que no se vea tan horrendo. No se puede. A ver.
Téngame paciencia, soy muy mal dibujante. Este, por aquí, se viene, ándale, ahí está, así más o menos, ¿sale? Y hace esto, ¿sale? Entonces, vean, una vez que mi carótida hace esa curvatura, ese sifón carotídeo, ¿sí? Cabalga a este piquito. ¿Cómo había yo dicho que se llamaba ese piquito que estaba ahí? ¿Cómo se llamaba ese piquito? Empezaba con cercas. Clinoides. La clinoides, ¿no? Entonces, se le encima la clinoides y forma ahora tu cuarta porción. Aquí. Esa porción, 4 se va a llamar porción, perdón, 5 se llama porción clinoidea. ¿Sí? Ahí está. La porción clinoidea. Y luego de ahí va a dividirse y va a dar dos ramas. Vean hasta dónde empieza a dar ramas, dentro del cerebro. Va a dar una rama oftálmica, que se va a ir para dónde, doctores, si se llama oftálmica. ¿Para dónde se va a ir? ¿A los ojos? A los ojos, ¿verdad? Y entonces, vean, aquí viene, ahí está. Va a dar una arteria que se va a llamar arteria oftálmica, ahí está. ¿Sí? Y luego va a dar otra ramita, otra arteria chiquita, que se va a llamar arteria comunicante posterior. ¿Sí? Ahorita, a lo mejor ahorita no lo van a entender tanto, pero ya lo van a entender cuando lleven neuro, ¿sí? ¿Para qué sirve la comunicante posterior? En el cerebro tenemos dos circulaciones, una mayor y una menor, ¿sí? Y entonces aquí está la arteria comunicante. Se abrevia así. En la neuro nosotros la abreviamos así. Vean, este, se abrevia así. A con P. Arteria comunicante posterior. Y luego, vean, entonces, este nacimiento de estas dos arterias me sirve para dividir otros segmentos. Vean, 5, 6 y 7. El segmento 6 se va a llamar segmento oftálmico, oftálmico, y el segmento 7 se va a llamar segmento comunicante. Se acabaron las partes de la carótida interna. ¿Se las enseñaron así? No creo. Pero bueno, sí, sí, qué bueno. Y si no, pues ya se la aprendieron, ¿verdad? Y luego, cuando yo estudio arterias, doctores, ¿qué es lo que yo estudio? Vean, yo estudio una arteria, su origen, su origen. Hablemos de la subclavia derecha. ¿Cuál es el origen de la subclavia derecha? Díganme, ¿dónde se origina? ¿En qué arteria? En el tronquio brachiocefálico Exacto. Luego, hablamos de su trayecto, ¿por dónde va? La subclavia, ¿dónde dijimos que va? ¿Debajo de quién? de la clavícula. Exacto, ¿no? Su trayecto. Le estudiamos unas ramas terminales, que son con las que termina. ¿Sí? ¿Cuál será la rama terminal de la subclavia? La arteria axilar, ¿sí? Y luego le estudiamos unas ramas, que son las ramas que va a ir dando. Son las ramas colaterales. Díganme una rama colateral de la subclavia. La vertebral Exacto, muy bien, doctor. Entonces, vean aquí, origen de la carótida interna, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su origen? Partida común. La carótida común, ¿verdad? Ramas terminales, no las hemos visto. Trayecto, ya lo estudié. Cervical, petroso, lacerum, cavernoso, clinoideo, oftálmico y comunicante, que también son sus segmentos, ¿no? Ahora, esta arteria carótida interna va a terminar dando dos arterias bien importantes que van a irrigar al cerebro, ¿sí? Una de ellas es la más importante que irriga al cerebro, ¿sí? Esta arteria se llama arteria cerebral media, ¿sale? Esa arteria es bien, bien importante, doctores. Bien, bien importante. Vean.
Esta arteria de acá es la arteria cerebral, cerebral media. Ojo, es bien importante, ¿sí? Y la otra que da es la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior, ¿vale? Ahí está. Ahora, ¿por qué me importa esto? ¿Y por qué les digo apréndanselo? Cuando un paciente es panzoncito, ¿no? Está hecho una bolita y come muchas grasas, muchos taquitos y empieza a aumentar su nivel de colesterol y demás, se forman placas de ateromas, ¿no? En las arterias. Y esos ateromas se pueden despegar y pueden viajar, ¿sí? Por acá y pueden venir por esta arteria y la pueden tapar. Generalmente siempre se tapa la arteria cerebral media, ¿sí? Cuando un vaso se tapa, ¿sí? ¿Qué decíamos? ¿Qué le pasaba al corazón cuando se le tapaba una coronaria al paciente? ¿Qué le daba? ¿Qué le daba? Pasó un infarto, ¿no? Era un infarto agudo al miocardio. Cuando se tapa una arteria cerebral, generalmente la cerebral media, voy a tener un infarto, pero cerebral. Y a los infartos, ¿sí? Se les conoce clásicamente como EBC. ¿EBC qué significa? Fácil. Yo sé que no es clase de neuro, pero se lo voy a explicar. Se llama enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Y se divide en dos. Esto se los explico porque dicen en los congresos, ¿no? Dice mi maestro, el doctor Pelayo, un EBC lo debería saber diagnosticar hasta un niño, ¿no? ¿Por qué? Vean, muy fácil. Esta enfermedad vascular cerebral se puede dividir en dos. En isquémica, cuando se tapa el flujo de una arteria, o en hemorrágica, cuando se rompe una arteria, ¿sí? Y entonces, pues cualquiera de las dos son trágicas. Y las dos dan manifestaciones similares. Cuando yo sospecho de un EBC, doctores, cuando apréndanse esta mnemotecnia. Hay una para los chilangos y una para los medio, pues bilingües, ¿no? La mnemotecnia FAST, F quiere decir face. ¿Qué significa face en inglés? A ver, los bilingües. ¿Qué significa face? Cara. Cara. Estos pacientes tienen la mitad de la cara caída, ¿no? La A quiere decir arm, que significa brazo, ¿no? Tienen debilidad en un brazo, pérdida de fuerza en un brazo. La S significa speech, speech, que significa habla, ¿no? Tienen alteraciones en el habla, no pueden articular las palabras. Y la T significa time. Acuérdense, aquí, acuérdense que yo les di clase de anatomía, de una anatomía que nunca había dado clase. Yo siempre he dado clase de neuro y de abdomen. Mi fuerte siempre es la neuro y siempre les voy a decir que el tiempo, ¿sí? Clínicamente, y siempre lo van a escuchar, el tiempo es cerebro, ¿sí? Una arteria tapada por cada minuto que pasa el cerebro sin sangre se está muriendo, doctores. Entonces es importante que actúen. Cuando ustedes vean que un paciente tenga esto, ¿qué es lo que deben hacer? De inmediato llamar a urgencias y llevarlo al hospital. ¿Por qué? Porque tienen solo 4.5 horas para que le puedan dar una terapia trombolítica al paciente y que se pueda salvar su cerebro. Si no, el cerebro se muere y ya valió. Luego terminan con unas áreas enormes ahí muertas en el cerebro y ahí los tenemos que ir a operarnos, hacer una craniectomía descompresiva por edema cerebral maligno, bien gacho. Y por ahí algunos de ustedes ha visto, ¿sí? Dos casos, de hecho le tocó ver un paciente que tiene un infarto cerebeloso, le hicimos una craniectomía suboccipital medial, quitamos un pedazo de hueso, y otro paciente que tuvo un EBC hemorrágico temporal, le hicimos una craniectomía temporal, frontoparieto temporal izquierda, le quitamos todo ese pedazo de hueso y ese paciente se quedó sin hueso 6 meses, ¿no? Bueno, se va a quedar sin hueso 6 meses y nos ha pasado muchas veces eso, y miren, ven, luego después de que se les quita ese hueso se tira a la basura y después les tenemos que poner mallas de titanio y eso se conoce como craneoplastía. Entonces, para que eviten todo eso, peor si tienen abuelitos, apréndanlo, doctores. Apréndanlo porque van a salvar vidas. Vean, luego terminan así, con mallas de titanio en la cabeza. ¿Vale? Esta es una cranioplastía
que se le hizo a un paciente después de haberle hecho una craniectomía descompresiva. Bien. Esto es puro titanio en la cabeza, ¿no? Entonces, para que no estén ahí como robots, ¿sí? Porque la recuperación es lenta y todo, pues atiéndanlos a tiempo, ¿sale? Y ya la otra mnemotecnia mexicana, así chilangona, es la mnemotecnia del camaleón. Cualquiera de las dos que se aprendan, está buena. Camaleón. K de cara, ma de mano, le de lenguaje, y on, pues de que llamen al teléfono, ¿no? Siempre que vean un paciente con esto, no se esperen, doctores, no esperen, ay, se le va a pasar, le voy a dar de comer. No, no, no. Atiéndanlo de inmediato, ¿sale? Ustedes ya pueden salvar vidas, sí, ustedes ya ahorita pueden salvar vidas. Y bueno, eso es de la carótida interna. Parece ser mucho, pero pues realmente no es tanto, no es como para que uno se espante. Vean, por aquí les voy a poner una imagen muy rápido, este, de la carótida interna. Tengo unas diapositivas muy bonitas, las voy a buscar por aquí. Denme un minuto. Ah, 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 medicina, neuro. ah, 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 mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irrigación. Vean, vean nomás. Pero qué chulada. Estas diapos son de cuando yo estudié el diplomado. Este, disecciones de mi maestro, el doctor Julio. Vean aquí. Qué chulada se ve. Observen. Aquí, esto que ustedes están viendo acá, esto es la mandíbula, ¿sí? Es una persona que está acostada así. Aquí están los labios, vean, ahí están sus labios. Vean, estas son las glándulas submandibulares, ¿sí? Vean aquí, aquí viene la arteria la que está ahí, que no se ve, pero aquí está. Aquí se está bifurcando, vean. ¿Qué arteria sería esta? A ver, dormilón. Común. Ujú. Y vean, la arteria que se va anterior es la carótida externa. Aquella arteria que se va posterior, dice la literatura, anterior y medial. Vean, aquí están mis arterias. Anterior y medial, o sea, está anterior y se va para medial, es carótida externa. ¿Qué otra cosa me importa de la carótida externa? Que da ramas. Vean cómo empieza a dar ramas por aquí. Una, y bla, bla, bla. Da un montón de ramas. Aquí da otra, ¿sí? Va a empezar a dar varias ramas. Y vean cómo la carótida interna es posterior y lateral. Está así. Viene acá, vean. Esta arteria no da ninguna rama, ahí la ven en todo su trayecto, no da ninguna y se mete al cráneo. Esta porción donde va viajando, ¿qué segmento de la carótida interna sería? Díganme ustedes. Enséñenme que me prestó. ¿Cuál? El cervical. La porción cervical. Ustedes van a ser excelentes médicos. Vean, aquí, bueno, más que eso. Vean aquí. Aquí se está haciendo el sifón carotídeo, ¿no? Aquí va en medio de una venota, entonces va en su porción cavernosa. Esto que está aquí es la hipófisis, ¿sí? Y vean, este piquito, ¿qué piquito es? ¿Qué hueso es? ¿Qué porción del hueso es? ¿Cómo se llama? Empieza con C. El clinoides. La clinoides, ajá, es una niña, ¿no? La clinoides. Entonces vean cómo se sube arriba y es la porción clinoidea. Vean, bueno, esto no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Mm, bueno, aquí. Vean, este ligamento se llama ligamento falciforme, pero no es para ustedes, pero apréndanse. Ligamento falciforme. Ese ligamento falciforme delimita hacia abajo un conducto que se llama conducto óptico, que está acá, ¿sí? Dentro del conducto óptico, por lógica, entra el nervio óptico, que es este amarillo. Vean cómo aquí viene la carótida, pasando arriba de la clinoides. ¿Cuál era la primera rama que daba la carótida interna? Que les enseñé yo. Vean cómo se viene para acá. Y se mete al conducto óptico. ¿Cuál es? Si se va, la oftálmica, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ah, rayos.
Mm, vean, vean, vean. Vean, aquí está la carótida interna. Da esta arteria que se viene para acá, que es la cerebral anterior, porque se va en la parte anterior del cerebro. Y da esta otra grandota que se viene para acá, que es la cerebral media. Aquí está carótida, cerebral anterior y cerebral media. Esta es la oftálmica y esta es la comunicante posterior. Se llama comunicante porque el cerebro se irriga por dos sistemas. Un carotídeo, que es el sistema anterior, la irrigación anterior, y otro sistema que se llama basilar o posterior, la circulación posterior. Este sistema vértebro-basilar. Entonces, esto va a irrigar principalmente el tronco encefálico, que es esto de acá. Entonces, las dos circulaciones se unen por la comunicante posterior y forman un polígono. Vean, tiene forma de pentágono. Y ese polígono se llama polígono de Willis, ¿sí? O de Thomas Willis. Ahí está. Vean, qué bonito, ¿no? Vean aquí, cerebral anterior, carótida interna, cerebral anterior y para acá, cerebral media. ¿Vale? Mm, Aquí hice una variante anatómica donde hay tres cerebrales anteriores, pero eso no es tanto para ustedes, es más para los neuros. Mm, Esta es la cerebral anterior, vean, rama terminal de la carótida. Esta disección que se hizo con el doctor, ven, aquí hay una variante anatómica de la cerebral anterior que se llama tipo ácigos. Aquí está el nervio óptico de un lado del otro, quiasma óptico. Ay, cómo me gusta la neuro. Y vean aquí, subclavia, y de la subclavia la primera rama que sale es la arteria vertebral. Y la arteria vertebral se mete en los conductos vertebrales para llegar al cráneo. Y ya después vamos a estudiar cómo cuando llega al cráneo forma a estas arterias que se llaman arterias vertebrales y habíamos dicho que se unen y formaban a la arteria. ¿Cómo se llamaba la arteria que formaban? A ver si se acuerdan. Se los dije en su momento. Vean, aquí se ve bien bonito. Una vertebral, otra vertebral, formando aquí a esta arteria del medio. La La base. arteria basilar. Excelente. Ven, muy bien. Ya muchas, muchas fotos. Este es mi maestro, el doctor Julio. Aquí. Maestro Julio, excelente, de los pocos neuroanatomistas que quedan. Otro excelente maestro aquí, el doctor Matías Baldoncini, un neurocirujano argentino, el doctor César Pérez, este, en los diplomados que impartía el doctor año con año. De hecho, esos diplomados los sigue impartiendo, por si alguno de ustedes algún día le gusta la neuro y ya que estén viejos con gusto pueden tomarlos, se los ultra mega recomiendo. Están caros, cuesta 16,000 pesos el diplomado, pero vale totalmente la pena. Van a ir mucho a la UNAM a hacer disección, van a aprender muchas cosas lindas de la anatomía. Y pues ya, eso es de carótida interna. Luego platicaremos carótida externa y irrigación del tórax. Perdón, me tardé mucho en carótida interna, es que me emocioné, pero ya después vamos a echarle más velocidad para que nos apuremos. Que tengan excelente noche. ¿Dudas? ¿Preguntas?